Hola, quiero hablarles de un tema muy apasionante, o me pareció muy apasionante, sobre un caso real. Y tiene que ver con las sociedades comerciales, de hecho, entre concubinos. ¿Qué pasa con estas parejas que conviven mucho tiempo, que generan o crean un patrimonio y que resulta que alguno de los dos integrantes de la pareja es casado y tiene una sociedad conyugal y no la ha liquidado? Entonces, y no nace una sociedad o no nace dentro de esa unión marital nueva que tiene, no nace una sociedad patrimonial. ¿Qué pasa con esta persona que queda en desventaja, que trabajó toda la vida y crearon un patrimonio? ¿Cómo puede reclamar los derechos? Y en el caso que les voy a exponer, es una persona en la cual nosotros representamos y que adicionalmente cogimos este proceso porque nos pareció una labor social muy bonita, porque era una persona que se iba a quedar totalmente desprotegida. Entonces quiero mostrarles a mis amigos, a mis colegas, a todos, qué otra alternativa hay para reclamar los derechos de esta persona que no puede reclamar los efectos patrimoniales de una unión marital. De hecho, compartamos este video, por favor, que podemos llegar a muchas personas. En el caso en comento, se acercó una señora, le voy a colocar un nombre, doña Rudecinda. Y doña Rudecinda, pues convivió con don Anacleto. Don Anacleto, más de 30 años, 40 años. Tuvieron incluso dos hijos. Y resulta que doña Rudecinda, pues quedó sola porque don Anacleto falleció. Y falleció hace más de un año. Oh, sorpresa que los bienes estaban a nombre de don Anacleto. Y en este momento pues llegaron los herederos de don Anacleto. Aparte de los dos hijos que tenían en común, él tenía 5 hijos más. Entonces, 7 hijos. Y llegaron e iniciaron un proceso de sucesión ante un juzgado de familia e incluso involucraron a la socia conyugal, o sea, don Anacleto era casado, tenía una sociedad conyugal que nunca liquidó y la vincularon dentro de ese proceso de sucesión y dejaron por fuera a mi clienta. Pues en este caso, ¿cómo reclamar los derechos de ella si se está quedando sin nada y cuando ella trabajó toda la vida para crear un patrimonio? Entonces quiero hablarles precisamente de las sociedades comerciales, que es una alternativa, ojo, para que nosotros podamos defender esta clase de personas a la cual podemos acudir, las sociedades comerciales de hecho. Estas están reguladas en el artículo 98 del Código de Comercio y en el 498 del Código de Comercio, que habla que no es una sociedad pues regular. Si fuera una sociedad regular, se hubiera formado mediante escritura pública o documento privado, se hubiera optado por una personería jurídica, se hubiera sacado el certificado de existencia y representación legal, pero no, esas son sociedades que se forman entre compañeros que trabajan toda la vida para crear un patrimonio sin nunca esperar que lleguen otras personas a reclamarlos y que de pronto los dejen sin nada. Pues en este caso, mi clienta se estaba quedando sin nada. Entonces lo que yo le aconsejé, mirando el tema, le dije, ojo, así usted tuviera una relación sentimental o no, y tenía una relación sentimental, y convivió en unión marital, pero como no tenía efectos patrimoniales, porque para que nazca una sociedad patrimonial con ocasión a la unión marital, recordemos que se deben cumplir con unos requisitos. Y estos requisitos, aunque la jurisprudencia ha venido haciendo avances, bien sea las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, o la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos de tutela que se han hecho y cuando ha tenido que revisar estas tutelas a nivel nacional, han hecho avances para intentar equiparar o darle cierta igualdad a las sociedades patrimoniales producto de las uniones maritales con las sociedades conyugales, pues se nos ha quedado un poquito atrás el tema de los concubinatos. Y el concubinato se diferencia bien sea de la unión marital o de la sociedad conyugal con ocasión al matrimonio. Recordemos que el matrimonio puede ser civil o religioso. Se diferencia el concubinato en que puede haber una relación sentimental, pero no necesariamente se cumple con las formalidades de las dos sociedades anteriores. O sea, no necesariamente se comparte lecho, techo y mesa para el tema de las uniones maritales y la sociedad patrimonial que nace, pues porque para que nazca una sociedad patrimonial por una unión marital de hecho, pues se necesita adicionalmente que los dos integrantes de esa unión pues no sean inhábiles para contraer matrimonio o que si alguno de esos dos integrantes es casado
y tiene una sociedad conyugal, que esa sociedad conyugal mínimo haya sido liquidada. Incluso hablaba la norma que con un año de anterioridad. Recordemos que la ley 54 de 1990 estableció esos requisitos, incluso estableció un término para liquidar la sociedad patrimonial desde el momento de la separación de los compañeros, que es un año, para que lo tengan en cuenta. Ley 54 de 1990. Pero en el caso de doña Rudecinda, no podía optar por eso porque él era casado con sociedad conyugal, o sea, no tiene sociedad patrimonial por la unión que tuvo, aunque tuvo hijos. En este caso hemos iniciado un proceso en el cual estamos solicitando que se declare socia, pero en este caso con ocasión a una sociedad comercial de hecho. Sociedad comercial de hecho que se está regulada por el artículo 98 del Código de Comercio y por el 498 del mismo Código de Comercio. Acá lo importante es probar, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en una sentencia, la 8225 del 2016, anótenla. En esa sentencia dijo que se deben probar ciertos requisitos. Uno, que las dos personas hayan decidido tener una sociedad en común, una empresa en común, participar en común, o sea, ser socios en común. Esto toca probarlo, o sea, que tengan ese ánimos de sociedad. Dos, el ánimos de crear una empresa, de participar de las ganancias, de los dividendos, incluso de las pérdidas. Y tres, que precisamente los dos aporten a la empresa, hagan sus aportes recíprocos a la empresa, bien sea de manera económica o de manera industrial. Y en esto hay una sentencia también muy famosa, reciente, la 3463 del año 2022 de la misma Corte Suprema de Justicia, que dice que en el caso, por ejemplo, de la compañera o concubina, no necesariamente tiene que aportar económicamente, porque también ella sostiene la familia, sostiene el hogar, puede hacer un aporte industrial, trabaja sobre el tema, se crea una sociedad, participa sobre el tema. Y recordemos que es que la familia está protegida y esta es una manera de crear familia por el artículo 42 de la Constitución Política. Entonces hemos tenido avances. Estas sociedades se tramitan no ante un juez de familia para que sean declaradas, es un proceso verbal ante un juez civil. Y probando estos requisitos, eso sí, ojo, nadie puede autocrear su propia prueba, sino más bien allegando los elementos probatorios suficientes para demostrar que se cumple con esa sociedad comercial de hecho. Y el hecho de la convivencia o de la relación sentimental es un indicio. O sea, no es excluyente, es un indicio. Y si podemos demostrarlo y demostrar que se cumplen con los tres requisitos que les hablé de la sentencia de la Corte Suprema, inicialmente la del año 2016, que es la 8225, pues si podemos cumplirlo y demostrarle al juez, pues vamos a tener éxito en nuestra demanda. Para que se declare esa unión marital, de hecho, entre estos dos compañeros, no se quede desprotegida esta persona, se disuelva y se liquide y se le pague lo que le corresponde a la persona que se quedó indefensa. Y en este caso estoy feliz porque sé que hicimos un buen trabajo y que vamos a lograr el objetivo. Gracias a ustedes por ayudarnos, por compartir este video, por participar en todos ustedes. Y quiero que lo compartan porque sí se pueden reclamar los derechos aún de los concubinos, cuyo concepto se mantiene aún vigente desde 1935 y se ha venido desarrollando desde el siglo pasado. Es una sociedad comercial, de hecho, que podemos reclamar. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. A compartir el video, ya saben, compartan el video. Chao, Dios los guarde.